Estoy orgulloso de ser cubano. Buenas noches. 4 valerosas damas protagonizaron una protesta ayer en la escalinata del Capitolio de La Habana, coincidiendo con el aniversario de la Gubernamental Federación de Mujeres Cubanas. La manifestación sorprendió a los transeúntes que poco a poco se fueron aglomerando para ver el inusual hecho hasta que llegó la policía. Y ustedes pudieron escuchar cuáles fueron sus expresiones. A pesar de los abucheos de la gente, los uniformados se llevaron por la fuerza a Sara Marta Fonseca, Tania Maldonado, Odalis Curbelo y Mercedes Evelyn Gracia. Clarito y más claro ni el agua, sin que hasta el momento se conozca de su paradero. Además conoceremos de primera mano qué piensan los ciudadanos comunes y corrientes sobre el presidente Hugo Chávez. Estuvimos en Venezuela y caminamos las calles de Caracas. Yo soy Tony Cortés y le doy la bienvenida a una nueva edición de Sobre Mis Pasos, donde la noticia no viene a nosotros. Nosotros salimos a buscar las historias. Gracias, señor, por darme la oportunidad precisamente de hacer esta denuncia. Sara Marta Fonseca, Tania Maldonado, Odalis Curbelo y Mercedes Evelyn Gracia se nombran estas 4 valientes mujeres ante quienes hay que quitarse el sombrero literalmente. Le damos la bienvenida a otras 2 grandes mujeres del exilio cubano que han sabido representar precisamente el dolor de nuestra patria, el dolor de nuestras mujeres. A Lili Peraza, del Movimiento Patriótico Cubano-Americano, y a Dulce Martínez, de Organización Vigilia Marmisa y también del Movimiento Patriótico Cubano-Americano. Bienvenidas y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Lili, ¿qué sentiste, qué sabes, qué corrió por tus venas cuando viste este video y cuando finalmente me acabas de decir que ya tienes una llamada telefónica? Bueno, imagínate qué voy a sentir. Lo primero que me vino a la mente fue las palabras que dijo Raúl Castro de que iba a haber cambios en Cuba. Y resulta que los cambios que han existido hasta este momento en Cuba es represión, cárcel, golpes contra las damas de blanco, contra las mujeres. Sara Marta Fonseca, cada vez que la cogen, le desbaratan la casa. Yo recibí un video en que te puedo decir de primicia, ¿no? Para que lo sepas, que fue liberada a la cuestión de 3 horas. Está toda moreteada, tiene sus brazos golpes en los brazos, hasta aparentemente lo que pude apreciar nada más, porque está de medio cuerpo, ¿no? No pude, como venía para acá, no tuve oportunidad de leer las declaraciones de ella, de oírlas. Aquí hay 2 cosas importantísimas. Ajá. Una es que vemos estas imágenes en el Capitolio de La Habana. Sí. Quiere decir que ya la explosión social es muy grande, es muy fuerte. Eso al final nos regocija a todos nosotros. No tienes miedo, pero tienes eso, pero tienes anteriormente en Santiago de Cuba. Tienes a Caridad Rondón. ¿Por qué se ensañan con las mujeres? Porque somos valientes. Yo creo que representa la cubanía, la dignidad, el patriotismo de la mujer cubana. Fíjate que ellas no se vencen, las damas de blanco no se vencen. Te lo digo porque desde el 2003 ellas están pacíficamente caminando. Lo único que ellas exigen es la libertad para los presos políticos, tanto los de ellas como todos los presos políticos, y les respeto a los derechos humanos, la libre expresión, que no la tienen. Dulce, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el mensaje de las damas de blanco tiene tanta repercusión internacionalmente? ¿Por su valentía, por su fuerza? Bueno, tienen una repercusión muy importante porque primeramente son mujeres. Recordemos que las mujeres es el vaso frágil, según dice la Biblia. Y vemos que este régimen totalitario, dictador, castrista, comunista, se ha ensañado en mujeres, golpeando a mujeres. Cuando vemos un régimen que ya llega a este punto, estamos viendo, como decimos, que las ratas están abandonando el barco, ¿qué quedará para los tripulantes? Vamos a ver más sobre estas imágenes que han impactado a toda la comunidad internacional. Por favor, director.
jueguen esas mujeres. Chivatona esta, ¿no? Ay, llegó la seguridad, no, llegó la seguridad. No sé la seguridad. No se le tiraron por piso, llegó ese presidente. Estas imágenes son cortesía de YouTube, cortesía del pueblo cubano, porque aquí se puede ver que a partir de la tecnología ya la gente empieza a colgar en internet, empieza a hacer denuncias públicas, porque antes sucedía esto, pero la gente no se enteraba. Así mismo, Ahora, aquí estamos viendo que la gente se solidariza, le grita, se le tiran al piso y él no las puede levantar. Se tiene que ir con el, como diríamos, con la cola entre las piernas. Pero ya las ha golpeado, por eso ellas se tiran en el piso porque es más difícil levantarlas. ¿Y cómo hacen para poderlas levantar? Son los golpes a paradas. Fíjate que ellos se ensañan en todas ellas, pero mayormente en Santa Marta. Porque Santa Marta, ella no tiene miedo, ella se enfrenta. Si se ha enfrentado a la turba acá, le ha apedreado su casa. Pero ahora ya estamos viendo el comienzo de una explosión social, porque la gente le dice, mira cómo se le tiraron en el piso. Sí, el coraje de esas mujeres está haciendo un levantamiento. Y en el mismo Capitolio, donde pasan los turistas, donde todos sabemos que ahí pasa toda la parte del turismo, en el Capitolio, y ellas llegan ahí, se paran ahí en las escalinatas, que es una tonga de escalones pegaditos uno tras del otro. Es decir, que cuando ese hombre sube de arriba, lo que subió ya con pocas ganas de subir, y con pena y con vergüenza, y viendo desde abajo todo lo que le decían los otros hombres, que le decían cobarde, suéltala, cobarde, y es verdad que son cobardes. Las damas de blanco son un símbolo. La dama de blanco, su vestimenta de blanco significa la pureza, y su flor, ese gladiolo lindo que llevan en sus manos, significa la paz, significa el amor, significa la unión, que lo que quiere el pueblo de Cuba, el amor, la paz y la libertad de los presos políticos, no solamente, sino la libertad del pueblo completo, que está en cadena por 52 largos años, atropellado, pisoteado, masacrado por un régimen totalitario que no te deja pensar, que no te deja comer, que no te deja vestir, que no te deja hacer nada. Solamente es lo que él dice, y si no es así, vas preso o un paredón te espera. Muchísimas gracias, Dulce, muchísimas gracias, Lili, por haber estado aquí en Sobre Mis Pasos dando este testimonio, agradeciéndole al pueblo cubano. Les agradecemos a nuestras invitadas y ahora los dejamos con una de las maneras que ha encontrado la juventud cubana para expresarse contra el régimen y además para aplaudir a estas valientes mujeres. Vámonos ahí. Este es otro capítulo de las muchas cosas que vemos a diario, porque no hay peor ciego que aquel que quiere tapar el sol con un dedo. Dile, soy abogado defensor de un lugar sin esperanza, de gente que vive ahorrando por el salario no la alcanza, donde el futuro se atrasa a causa de la burocracia, de la voluntad de jefes que pusieron democracia, donde se olvidó la historia y se vive de las consignas, sociedad consumista, de aspecto humanitarista, donde los derechos los aplastan los políticos y los turistas, y hasta si pasa un ciclón, pagan
venezolana se polariza cada día más en la medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2012. Salimos a las calles de Caracas para conocer qué piensan los venezolanos de a pie, esos que lo pasan mal todos los días, sobre la gestión y el futuro del presidente Hugo Chávez. ¿Usted votó por el presidente Chávez? Lamentándolo mucho, voté por él, pero ahora me arrepiento. ¿No volvería a votar por él, no? No volvería a votar por él. Vamos a ver, el 2012, habrán personas que pueden votar por otro presidente, pero cuando el otro presidente empiece a ser peor que este, entonces dirán, oye, mejor era entonces diablo conocido que diablo nuevo por conocer. ¿Hay un descontento general con relación al presidente Chávez aquí en Venezuela? Yo no me siento, ¿cómo te digo? Yo no tengo mala, como decimos allá, mala racha, mala fe. Chávez ha hecho muchas cosas buenas. Ahorita no sé qué le está pasando, pero sí ha hecho cosas buenas. ¿Chávez no sabe lo que está pasando aquí en el pueblo? ¿Se hace loco o es que no sabe? Porque debe de saber que lo que hay. ¿Usted cree que realmente la gestión del presidente Chávez ha sido la correcta en este país? No. ¿Usted votó por Chávez? Dos veces. ¿Y ahora está desencantada? Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú votaste por Chávez? Claro. ¿Y ahora volverías a votar? Claro. ¿Todo lo que está sucediendo aquí está bien? Depende, lo bueno hay que decirlo y lo malo hay que reprocharlo, ¿no? Sabes que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Ahí está en la mesa. ¡Cógelo en la mesa! ¿Para dónde te lleva tú este queso? Coño, para trabajar. ¿A dónde lo vendes? Allá en el barrio. En el barrio. Quiere decir que lo compras aquí y lo revendes en el barrio. Y lo revendes en el barrio. Claro. ¿Hay escasez de alimentos? Claro, bastante. Y muy caro la huevonada. ¿Y de quién es la responsabilidad esa? Coño, de todo el mundo, el gobierno principalmente. Chávez no sabe lo que está pasando. Yo no estoy pendiente de esa vaina prácticamente. Yo estoy pendiente de trabajar para comer. ¿Usted votó por Chávez? Yo sí. ¿Volvería a votar? En ningún momento. Ya con lo que sucedió, lo que está sucediendo, ya para qué. Si estamos en un país que se echa para adelante, vamos como para atrás como el cangrejo. A uno el venezolano lo tienen bien engañado y el que tenga los ojos bien cerrados que los abra porque ya no hay momento ya. ¿Cómo es posible que tú vas a salir a un automercado y con 500.000 bolívares llevas con 2 bolsas? Tú vas a y antes tú con 500.000 bolívares ibas a un automercado y ¿qué comprabas? Tú llevabas cantidad, llevabas carne con 500.000 bolívares, comprabas que no comprabas. Y ahora no. Ahora con 3 cositas son 500.000 bolívares. Tú no le llevas comidas a los hijos suyos con 500.000 bolívares y ya. Ahora el estudio está demasiado caro. Ahorita uno va a ir a comprar los útiles. Ya los útiles, en puros útiles, unos 5 millones en puros útiles. ¿5 millones? Claro que sí, entre ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 3 muchachos, tengo uno en la universidad. Todo eso es gasto, todo eso es gasto. ¿Usted qué cree de esto de traer el oro para acá, para Venezuela? Eso no trae nada bueno. Eso es más deuda para el país. Eso es más deuda para el país. Hablándolo legalmente, eso es más deuda para el país. ¿Por qué hay tanta gente que tiene miedo a hablar delante de la cámara? Yo no le tengo miedo a la cámara, no le tengo miedo, porque si uno tiene que decir la verdad, lo que uno siente tiene que decirlo. Porque para qué uno va a ocultar lo que uno no siente. Porque yo voy a ocultar algo, si siento algo de usted lo voy a ocultar, ¿para qué? Lo digo de frente, a mí no me duele decir lo que es. La violencia, ¿qué cree de la violencia aquí en Venezuela? No, ahora está esto horrible, peor. No, la policía no entra ni a los barrios, bueno, le digo todo, ya a las 6 de la tarde la policía no entra ni a los barrios. Tú vas a un barrio, ves policía, no ves policía, lo que son malandros. Ya está, yo te digo una cosa, a mí me da hasta miedo salir después de las 7 de la noche, me da miedo salir para la calle. ¿Te gusta uno que le metan una puñalada a uno? ¿Cómo usted ve la situación del país? Ahorita no puedo hablarle de eso, amigo, porque estoy trabajando y por favor, en otra oportunidad yo puedo hablar con usted y explicarle muchas cosas. Y Estados Unidos es un país que apoya la sinvergüenzura. ¿Cuál es? Apoya a los terroristas. Ahí está Posada Capriles. Posada, sí, a Posada, porque no entregan porque son unos corruptos. Todo esto
terrorismo y que estén los 5 cubanos que tienen presos allá por evitar una guerra en Cuba, los tienen presos injustamente. Señor Obama, entrega a los cubanos que tienen presos usted injustamente. ¡Viva Fidel! ¿Tú votaste por el presidente Chávez? Mira, yo soy revolucionario 100%, yo vivo en la parroquia 23 de enero. ¿Y volverías a votar por él? Claro. ¿Tú votaste por Chávez? Yo estoy bien, vale, porque está por allá y yo estoy por aquí. Por lo menos con el gobierno no tengo problema. Pégale el micrófono. ¿Volverías a votar por él? Nunca he votado por él, ni por él ni por ninguno. Por ninguno de ellos. Si yo no trabajo, no como. ¿Usted votó por Chávez? No, ni voy a votar tampoco. Fuimos con la cámara de Sobre Mis Pasos, caminamos este mercado e hicimos un retrato, tomamos la temperatura de lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué les pareció a ustedes estas imágenes? Le doy la bienvenida y las buenas noches a Giselle Recarey, estudiante de la Universidad de Miami, y a Kennedy Bolívar, exdirigente estudiantil de Venezuela. Gracias, Tony, por invitarnos al programa. ¿Qué les pareció a ustedes? Yo creo que primero las damas, por norma de cortesía. Bueno, esto es un problema de cortesía, pero originalmente deberían hablar los venezolanos primero, ya que estamos hablando de Venezuela. Nada, es un poco la imagen de lo que se va convirtiendo en una sociedad polarizada, producto de los sistemas estos que emergen, las democracias, semidemocracias autoritarias en Latinoamérica. Creo que Venezuela es un poco una réplica de lo que ha pasado con la sociedad cubana y lo que hace el sistema cubano de comunista, indiscutiblemente, que esos son los efectos que trae en la sociedad. Tú ves personas con miedo a las cámaras, personas que ya tienen miedo a expresarse libremente, a ejercer su derecho de libertad de expresión, y es producto de que conoce la represalia que puede tener eso, es decir, que puede utilizar el gobierno en contra de las personas que... Hay miedo, hay temor, hay odio, se siente la persecución. No, mira, yo me recuerdo que en el año 2007 hay una visita en mi casa que es de Venezuela, vivía allá, en ese año ya había que salido al exilio, vivía en los Estados Unidos y va a visitar Cuba. Y en esos momentos nos cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela y dice que durante ese tiempo había polarizaciones entre la misma familia, el mismo retrato que pasa en la sociedad cubana. Familias que se dejaron de hablar porque una parte votó por Chávez y otra no. Y matrimonios que se rompieron porque uno era chavista y el otro no. Kennedy, tú que conoces tu país perfectamente, ¿qué te pareció esta foto? ¿La retratamos bien? Sí, evidentemente, bueno, primero gracias por este espacio que siempre lo he respetado y además lo he admirado. Yo creo que pasaste superficialmente por una de las pocas realidades que realmente salen a la luz pública en Venezuela. Venezuela es mucho más profundo, mucho más allá que eso. Es más, es algo que todavía no se hace muy tangible ante los ojos de la humanidad, porque no solamente de los venezolanos, sino del mundo entero, porque en Venezuela mucha gente dice, bueno, hay riqueza, sí, pero nuestras riquezas se las están llevando. Nuestras riquezas, la familia Chávez hoy por hoy es una de las familias más adineradas del país. La Venezuela que yo conocí, donde yo crecí, era una Venezuela donde la delincuencia era un factor mínimo, donde los jóvenes venezolanos nos preocupábamos solamente por ir a una universidad, a una escuela, a un colegio y formarnos, pero no nos preocupábamos por cosas tan sencillas, por ejemplo, como el tema de salir a la calle y que no te fuesen a atracar. Kennedy. Y son condiciones socioeconómicas que estamos viendo los venezolanos. Vamos a poner al público nuestro en contexto. Esa riqueza que se están robando, ¿cómo le podemos aclarar al público que está con nosotros conectados? ¿Cómo lo están haciendo? Primero que este es un gobierno forajido, un gobierno de delincuentes y un gobierno es más, siempre ha estado vinculado con la narcoguerrilla. Primero que nada. Segundo, este es un gobierno aliado de las posiciones más extremistas en todo el mundo. Gaddafi es el amigo de Chávez, los Castro es el amigo de Chávez, y por cierto que es el modelo que más se aplica en Venezuela. Vamos a cambiar el orden. Los Castro son amigos de Chávez, Gaddafi es amigo de Chávez. Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede a partir de allí? A partir de allí también se trata de implementar ese modelo dentro de Venezuela. Venezuela hoy por hoy tiene
los mismos patrones. Si uno va a yo te lo digo, que vengo de la dirigencia estudiantil dentro de la Universidad Central de Venezuela, vengo del Poder Judicial venezolano porque fui presidente de una seccional del sindicato del Poder Judicial. Además de eso, una trayectoria durante toda mi vida de dirigente estudiantil. Yo recuerdo que los jóvenes venezolanos, mientras más ejercíamos la disidencia contra este gobierno, más represión había. Hay una cosa, ellos no entran a los barrios a atrapar los delincuentes, los malandros, pero sí persigue a la disidencia. Las dos empiezan con D. ¿Cuál es la diferencia que ellos tratan de hacer? La disidencia política en Venezuela es tratada como delincuencia política. Todos aquellos que nos oponemos a este gobierno, que no es ni democrático, tampoco un gobierno socialista, como se le hace llamar, esto es un gobierno, un mero gobierno, un mestizaje de malandraje, es un mestizaje de militarismo. Malandraje. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Ustedes continúan con nosotros. Malandraje es sinónimo de violencia, de delincuente. Ahí nada más. Vamos a una nueva pausa, pero al regresar continuamos con nuestros invitados y hablamos con el mayor tesoro que tiene Venezuela, sus jóvenes. Regresamos. Y ya, eso es ahora. Estamos, digamos, cansados de que este país, ya a los principales afectados por la inseguridad somos los jóvenes, los principales afectados por el desempleo somos los jóvenes, los principales afectados en esta crisis que hay hoy en día en Venezuela somos los jóvenes. Entonces, hoy en día los jóvenes estamos apoyando a Pablo Pérez, que por cierto es el candidato más joven que hay hoy en día en las primarias. El venezolano, cuando comenzó Chávez, creyó que había un cambio, apostó por un cambio, apostó por una persona distinta, apostó por una persona que iba en contra de los partidos tradicionales que tanto daño le habían hecho al país. Yo creo que muchas personas, muchos jóvenes apoyaron al presidente Chávez apostando por un cambio, pero hoy en día, después de casi 13 años, nos estamos dando cuenta de que ese cambio nunca llegó, de que ese cambio se apostó, pero para mal y no para el bien del país. El presidente de Venezuela hoy, en su enfermedad, en vez de tratarse aquí, con los médicos venezolanos, con las máquinas venezolanas, en hospitales venezolanos, se tiene que dirigir a Cuba a enfrentar un tratamiento de quimioterapia. Porque si fuese un presidente serio, comprometido con su país, en él? Lo está demostrando. Hoy en día lo está demostrando, ya que no se quiere tratar con los médicos venezolanos, ni con personal venezolano, sino con el personal de otros países. No sabemos si son médicos cubanos, médicos rusos, médicos españoles, no sabemos quiénes lo están tratando. Ahora, en el 2012, ¿crees que el pueblo apoye a Chávez o ya se acabó el tiempo de Chávez? Oye, yo estoy totalmente seguro que en el 2012, cuando el CNE de los resultados de la fecha en que serán las presidenciales, estoy completamente seguro de que Venezuela llegará a un cambio, de que en Venezuela ya no habrá más nunca un totalitarismo, ya no habrá más nunca la descentralización que hoy está acabando con todo el país, ya no habrá inseguridad, ya habrá más inclusión en el derecho a la vida, habrá más educación, habrá más oportunidad para los jóvenes y para toda la población de Venezuela. Yo estoy seguro que en el 2012 va a haber el cambio. Venezuela pasará por una transformación para bien y para que todos los venezolanos nos sintamos a gusto con nuestra patria. Nosotros nos dicen los escuálidos, los pitiyanquis, los burgueses, nos dicen tantas cosas. O sea, ¿cómo uno va a decir que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela son burgueses? O sea, es algo bien iluso, de verdad, por parte de él, pero bueno, es esa política que tiene contra la juventud, porque sabe que históricamente la juventud siempre ha sido una piedra en el zapato para los gobiernos, ¿entiendes? La juventud no se le queda callada a los gobiernos, y eso es lo que nosotros luchamos por eso, ¿entiendes? Nosotros el 23 de diciembre nosotros salimos de la universidad cuando iban a intentar aprobar una ley de universidades aquí en nuestras espaldas, ¿ok? ¿Qué salimos nosotros? Nosotros salimos a defender nuestro derecho. No, nosotros exigimos, está bien, saquen la ley, pero discútanla con nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser los participantes de esa ley. No, ahí no se va a regular sobre las matas, no. Ahí se va a regular lo que es la parte estudiantil. Por eso nosotros exigimos ese 23 de diciembre, los cuales nos reprimieron muy fuertemente. Yo fui herido con unos perdigones en las piernas derechas, y ellos siempre ven a los estudiantes como unos enemigos. O sea, porque ellos dicen que son enemigos de la revolución. No, nosotros no somos enemigos de la revolución. Nosotros lo que pasa es que no nos quedamos callados cuando las cosas se están haciendo mal, que es como se están haciendo ahorita, ¿ok? Y eso ellos lo ven negativo, pues, porque claro, el que no le aplauda su discurso es un enemigo de él.
del mercado popular, de la escasez de los productos alimentarios, a la calle, a los jóvenes. Y los jóvenes están hablando. ¿Qué te parece, Giselle y Kennedy? Mira, esto es para mí esperanzador. Eso es número uno, porque afortunadamente Venezuela no ha caído en el laxos ni en este limbo que ha caído la juventud cubana, que desgraciadamente por factores que son extensivos y más con justificación, no hay esa actitud, no la vemos en las calles cubanas de los jóvenes universitarios, sino una sociedad que ha sido maniatada, como digo yo, cívicamente durante 50 años. Y esa es la esperanza que hay en Venezuela, que todavía ese civismo lo están ejerciendo los jóvenes, y mejor que los jóvenes, porque no es una generación que no viene viciada con los temas políticos, que está luchando y está hablando de lo que ve el día a día y lo que quiere es una mejoría. Pero la sociedad que vemos en Venezuela, y es lo impactante, es cómo reflejan y apoyan al sistema cubano, cómo ven que lo que pasa con el sistema cubano, es decir, asumen que Fidel Castro es parte de la presidencia del gobierno de Venezuela. Lo estás viendo, es humillante que un venezolano lo admita delante de todos. Y sin embargo, en Cuba es un proceso al contrario. Yo me acuerdo que en las calles cubanas, cuando vimos esta invasión de venezolanos dentro de Cuba, no invasión para nada, pero bueno, que esta influencia de venezolanos, los cubanos reaccionan al contrario. Si vamos a ver en la nomenclatura, los militares cubanos no asumen que Hugo Chávez, ni ven a Hugo Chávez como un dirigente militar. Sin embargo, en Cuba sí, y es lo que te estaba explicando. ¿Cómo lo ven? El problema es, yo creo que lo más importante es que el cubano, es decir, el gobierno cubano ha explotado mucho en Latinoamérica el sentimiento antiamericano que ha habido, un sentimiento que existe desde los siglos atrás, producto de la misma, es decir, geografía, guerras históricas, y ese sentimiento, y lo ha explotado. Y entonces, ¿qué ven en Latinoamérica la gente que se asuma a esta derecha, a esta izquierda extremista, que Fidel Castro es el símbolo de la confrontación? Lo ha explotado y lo ha exportado y lo ha traspolado a Venezuela. Sin embargo, en Venezuela los jóvenes están hablando. ¿Es tan esperanzador? ¿Tú lo sientes así? Claro que sí. Si hay una cosa que hay que estar bien claro en Venezuela, es que Chávez jamás ganó universidades, elecciones dentro de las universidades. El chavismo representa el 5% dentro de las universidades autónomas en Venezuela. El chavismo jamás ganó sindicatos. Los únicos sindicatos donde el chavismo ganaba, donde Chávez representaba un cierto sector de los trabajadores en Venezuela, solamente fue en aquellos momentos donde inyectaba dinero, donde reprimía, donde metía presos a dirigentes sindicales y dirigentes estudiantiles. Hoy por hoy hay exiliados estudiantiles, ¿pero por qué? Porque la juventud, no solamente los estudiantes, sino la juventud completa en Venezuela ha dado un vuelco, y ha sido el camino y el sueño es esperanzador, sobre todo de reivindicar la justicia, la libertad, pero además de eso de reivindicar los derechos humanos dentro de Venezuela. Yo creo que lo que sucede en Venezuela también va a ser una suerte para Cuba. ¿Por qué? Porque si hay algo que financia es que el la gobierno, copia ha sido tan fiel y se ha acelerado tanto, pero mira, y hay un sentimiento de humillación del venezolano. Pero en primera, es lo que va a hablar, lo que pienso que Kenny va a tocar. El cambio que se produzca en Venezuela en el 2012 va a repercutir en Cuba. Uno de los principales financiamientos que tiene el gobierno cubano ahora es los dólares que ven del petróleo de Chávez. Quiere decir que si Chávez no sale, Chávez no está en el poder, indiscutiblemente cambios van a suceder en la sociedad cubana. Porque se van a quedar sin el billete, sin el billullo, sin la economía, para poderse seguir manteniéndose en el poder. Pero es que esos son dineros que no llegan a los cubanos directamente. Esos son dineros que van directamente a estos extremistas, a la dirigencia, solamente al partido. Claro, pero va a repercutir en lo que está diciendo Giselle. Evidentemente. En la sociedad de nosotros. Entonces los cubanos tenemos que estar esperanzados de que Chávez no salga. Exactamente. Eso, pero es que en Cuba yo más recuerdo que cada vez que venían procesos de elecciones, o siempre la oposición cubana, es una esperanza que el chavismo se derrote en Latinoamérica, porque en primera es no solamente una confluencia para Cuba, sino Brasil juega mucho con Ecuador, con Perú. Indiscutiblemente esos son personas aliadas al gobierno cubano y que en la arena internacional hace mucho daño a la lucha por la democracia cubana. Kennedy, ¿realmente podemos tener fe, confianza de que pueda perder esta
este aliado de los Castros? Sí, yo creo que nosotros en el 2012 daremos el claro ejemplo de salir adelante por un país democrático, por un país próspero, por un país productivo, pero además de eso con un país que respete las libertades. Y si hay algo cierto en Venezuela es que no se respetan las libertades porque es el mismo patrón castrocomunista que fue implementado dentro del país. Pero yo te aseguro, Tony, que de aquí en adelante los venezolanos y sobre todo a partir del año 2012 el país cambiará de rumbo y cambiará, y sobre todo creemos que eso también va a ser consecuencia para Cuba. La suerte que genera en Venezuela va a ser recíprocamente una suerte para los dos países. ¿Cómo los cubanos podemos aprender de ustedes en el uso de la tecnología para que los cubanos puedan, la oposición cubana puede solidificarse mucho más fuerte y además expresar los sentimientos del pueblo de lo que está ocurriendo ahora? Hay un tema difícil en Cuba porque recordemos que Cuba tiene 52 años de dictadura, pero además de ese se le suman los años de Batista. Y durante todo ese tiempo los venezolanos, los que crecimos en democracia, creemos en democracia, se pudo constatar desarrollo, se pudo constatar pero la tecnología, mira, ahí tenemos un video que estamos corriendo en este momento, por eso es lo que te estoy preguntando. Cubano, la importancia de este video que pusimos ahora. No solamente articular la sociedad cubana requiere de otros factores. En primera, la penetración de la tecnología dentro de Cuba. Tú no puedes estar tuiteando o tú no puedes estar enviando mensajes en Facebook y programar una marcha, programar una reunión masiva si usted no tiene la tecnología. Claro. Entonces, más que, es decir, hay que empoderar al ciudadano en el sentido de que hay que decir, cívicamente tú tienes derechos y tú tienes acciones, pero más que eso es entrar la tecnología dentro de Cuba y es una cosa complicada porque estamos hablando de una isla que está bloqueada. Pero sí podemos pensar en la fe, Muchísimas gracias, Giselle. Y la voluntad de poder cambiar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Kennedy. Gracias por